¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a los seminarios web del Ceneval. El día de hoy es el primer seminario web dedicado a la revista de evaluación Ceneval Investiga. Nos acompañan el maestro Antonio Ávila Díaz, director general del Ceneval, la doctora Fátima Vidal, directora de los Exani, el doctor Salvador Saulés, subdirector de exámenes transversales, la doctora Laura Ortega, subdirectora de investigación, y la licenciada Ingrid García, jefa del departamento de investigación. Bienvenidos todos, bienvenida a la audiencia en todo el país. Hemos visto que hay registros de todos los estados. Les agradecemos mucho que nos acompañen el día de hoy. Como ven en la lámina, el día de hoy estaremos presentando los contenidos de la revista Ceneval Investiga, el número 2 de nuestra revista, que ustedes ya pueden consultar en nuestro sitio web. Veremos los temas, la nueva generación de exámenes del Ceneval. Después, la doctora Fátima hablará sobre la construcción de los nuevos exámenes nacionales de ingreso, los Exani. Continuará el doctor Salvador Saulés para hablarnos de la comprensión lectora y la redacción indirecta en los nuevos exámenes del Ceneval. Tocará después el turno de la doctora Laura Ortega para hablar de 3 opciones de respuesta, el número ideal para preguntas de opción múltiple, y cerraremos la sesión con la medición de habilidades socioemocionales en beneficio de los sustentantes de los exámenes del Ceneval, que impartirá la licenciada Ingrid García. Todos a quienes ven a cuadro son nuestros panelistas y también son los articulistas de este número de la revista. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, y para presentar este ejemplar y la revista, el proyecto editorial del Ceneval, le damos la palabra al maestro Antonio Ávila Díaz. Maestro, por favor. Muy buenos días a todos y a todas. A partir de este año, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, el Ceneval, tiene el agrado de presentar a la comunidad de académicos e investigadores en educación, evaluación y al público en general la revista de evaluación e investigación educativa que le hemos denominado Ceneval Investiga. Es una publicación periódica que aparecerá 3 veces al año, en febrero, en junio y en noviembre. Y se constituirá, es lo que pretendemos, en un foro para publicar investigaciones y ensayos realizados por personal del Ceneval y de otros organismos e instituciones interesadas en los temas de la educación y la evaluación educativa. El objetivo de la revista Ceneval Investiga es difundir artículos breves de divulgación sobre las investigaciones que se generan tanto al interior como al exterior del centro, que resulten relevantes para el adecuado desarrollo de instrumentos de evaluación, así como notas informativas sobre las principales innovaciones en temas relacionados con la evaluación educativa y la educación a nivel mundial. El desarrollo de cualquier instrumento de evaluación conlleva el establecimiento de un marco teórico y la compilación de evidencias que garanticen la validez, confiabilidad y equidad de las inferencias que se realizarán a partir de sus resultados. El conocimiento adquirido a lo largo de su trayectoria y la continua revisión de la literatura para el desarrollo de sus pruebas constituyen el cimiento que permitió consolidar la metodología del Ceneval, misma que va adaptándose de acuerdo con los avances del conocimiento, los cambios en la sociedad y sus instituciones y las nuevas necesidades que debe satisfacer la evaluación. El trabajo cotidiano del Ceneval implica el desarrollo de investigaciones que permitan la mejora continua de sus pruebas. La revista Ceneval Investiga no pretende presentar artículos completos sobre dichas investigaciones, sino explicar cómo sus resultados contribuyen a la calidad técnica de las evaluaciones y, por consiguiente, a la mejora de la educación. A partir de ahora, académicos e investigadores interesados en los temas de esta revista podrán enviar sus colaboraciones a la revista.investigación@ceneval.edu.mx. Más adelante lo pondremos en las pantallas. Y para que sean evaluadas e incluidas en los números subsecuentes de esta publicación. La invitación es abierta, es franca, es sincera para todos aquellos que quieran participar en este esfuerzo editorial. El propósito es que la revista de evaluación e investigación educativa, Ceneval Investiga, se constituya en un instrumento más que contribuya en nuestro mandato social, que es la mejora de la calidad educativa en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Antonio, por la presentación de este proyecto editorial del Ceneval.
Como ven, está nuestro número 1 y 2 ya disponible en nuestra página web. Y les invitamos ahora a escuchar los contenidos sobre la nueva generación de exámenes del Ceneval que nos compartirá el maestro Antonio Ávila nuevamente. Muchas gracias, maestro. Nuevamente, buenos días a todos, a todas. Recuerden que desde el 2018, el Ceneval prometió a sus instituciones usuarias una nueva generación de instrumentos de evaluación que respondiera mejor a las necesidades actuales de la educación media superior y superior del país. Cuando fui designado como director general en agosto del 2019, propuse el establecimiento de un órgano interno de planeación del trabajo académico, al cual le hemos denominado el Consejo de Planeación Académica, y este consejo tiene la encomienda de reflexionar acerca del sentido, la función y las características de los instrumentos de evaluación aquí en el Ceneval. Y fue en el seno de este Consejo de Planeación que se establecieron los lineamientos para el diseño de una nueva generación de pruebas orientada a ofrecer a las instituciones usuarias de nuestros servicios mejores instrumentos de evaluación con estructuras renovadas, mejor documentados y técnicamente más sólidos. Las pruebas que están siendo renovadas son los instrumentos estandarte del Ceneval, es decir, los Exani 1, 2 y 3, que son los instrumentos para apoyar los procesos de ingreso de nuevos estudiantes a la educación media superior, superior y de posgrado, el examen general para el ingreso de licenciatura, el EGEL, del cual se ofrecen actualmente instrumentos para 39 diferentes carreras profesionales y disciplinas afines, y que ahora denominaremos el EGEL Plus, y el examen Domina, llamado ahora Dominabach, que en esta nueva versión tendrá dos instrumentos para dos poblaciones distintas. El Dominabach básico para estudiantes que están por terminar la parte común, es decir, la parte básica, que todo estudiante debe cursar en la educación media superior, y el Dominabach avanzado para los estudiantes que están por egresar de la educación media superior. Algunas de las innovaciones han sido que las estructuras de estos instrumentos han sido renovadas y de manera destacada, todos incorporan ahora la evaluación de áreas transversales de comunicación, comprensión, lectura y redacción indirecta, el fundamento de las estructuras de los Exani, y estas áreas transversales son las que serán presentadas en esta sesión. Estos exámenes además contarán con reactivos con solo 3 opciones de respuesta, lo que también es un tema que será abordado en este número de la revista. Otro aspecto destacable, transversal a todos los nuevos instrumentos, es la integración de un reporte de habilidades socioemocionales, el cual se entregará tanto a los sustentantes como a las instituciones educativas. En particular, se estarán evaluando las siguientes habilidades socioemocionales: el gusto por la escuela, la cooperación, la perseverancia académica, la metacognición y el compromiso académico. La base teórica de esta medición se aborda en la última presentación de este seminario virtual. Espero que sea del agrado el contenido de esta revista que ahora presentamos, y reitero la invitación para las colaboraciones al público en general. Muchísimas gracias. Agradecemos al maestro Antonio Díaz su intervención y la exposición que nos ha compartido hace un momento. Ahora toca turno a la doctora Fátima Vidal, directora general de los exámenes nacionales de ingreso, quien nos comentará sobre la mirada a la construcción de los nuevos Exani. Doctora Fátima, la escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ricardo. Muchas gracias, maestro Antonio Ávila. Buenos días a todos y a todas. Gracias por conectarse el día de hoy a conocer un poco acerca de estos artículos que están incluidos y publicados en el nuevo número de nuestra revista Ceneval Investiga. Bueno, pues ya nuestro director general nos mencionó un poco acerca de lo que trata la revista, habló un poco también de lo que esperamos con esta nueva generación de los Exani, y el propósito de este artículo básicamente es presentarles la lógica que subyace al diseño de los nuevos instrumentos. Los Exani son una familia de instrumentos, como ya lo mencionaba también nuestro director general, conformado
conformada por 3 pruebas. Exani 1, que es utilizado para el ingreso a la educación media superior, Exani 2, que es utilizado para el ingreso a licenciaturas o programas de técnico superior universitario, y el Exani 3, que es utilizado para el ingreso a posgrado, ya sean especialidades, maestrías o doctorados. Como ya señalaba, su uso principalmente es auxiliar a las instituciones usuarias para que tomen decisiones en sus procesos de ingreso, y estos instrumentos básicamente evalúan conocimientos y habilidades que son esenciales para iniciar el nivel educativo al que quieren ingresar aquellas personas que lo sustenten. También nos señalaba nuestro director general que en 2019 se conformó un cuerpo colegiado, un consejo de planeación académica, en donde se delinearon pues los lineamientos o los criterios que rigen el diseño de la nueva generación de los exámenes. Estos criterios se los presento en esta diapositiva. A grandes rasgos son 5, pudiera resumirlos en 5 criterios. El primero de ellos es que nuestros 3 exani evalúan áreas comunes, áreas transversales, como las hemos denominado, de manera gradual. Estas áreas son comprensión lectora, redacción indirecta y pensamiento matemático. El segundo criterio es que cada uno de nuestros instrumentos también nos permite evaluar contenidos específicos que se vinculan al trayecto formativo correspondiente a cada uno de estos exámenes. Más adelante hablaré con mayor precisión al respecto. Por otra parte, estos instrumentos también contemplan una evaluación diagnóstica del dominio de 2 habilidades del inglés como lengua extranjera, que son la comprensión lectora y la redacción indirecta. Este componente de la evaluación está diseñado conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que es un referente internacional. Por otra parte, evaluaremos también habilidades socioemocionales de los sustentantes con apoyo del cuestionario de contexto que responden los aspirantes cuando se registran. Y finalmente, entregaremos a nuestras instituciones usuarias nuevos reportes de resultados, con lo cual proporcionaremos más detalle acerca del desempeño de sus aspirantes. A grandes rasgos, como señalaba, estos 5 elementos nos permitieron innovar con respecto a la generación anterior de los instrumentos. Como señalaba, el objetivo de esta plática y en general del artículo, que los invito a que lo lean y que descarguen nuestra revista, es platicarles acerca de estos contenidos específicos, cuál fue la lógica que seguimos para el diseño de los nuevos instrumentos, pero en particular de esto que señalaba que diferencia a cada uno de los exámenes. Estas son las estructuras de nuestros nuevos exani. Vemos en la parte inferior las 4 áreas comunes que se evalúan en los 3 exámenes. En primer lugar, tenemos la comprensión lectora, tenemos también redacción indirecta, que más adelante el doctor Salvador Saules retomará. Evaluamos también pensamiento matemático en los 3 instrumentos y también diagnosticamos el dominio del inglés en estas 2 habilidades que señalaba en cada examen. Cada uno de estos instrumentos evalúa con respecto a un nivel específico del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En la parte superior, ustedes podrán observar cuáles son las áreas específicas que se integran en cada uno de nuestros instrumentos. En el caso del Exani 1, evaluamos pensamiento científico. En el caso del Exani 2, evaluamos conocimientos disciplinares de esta última parte del bachillerato, del componente propedéutico, y que se organizan en asignaturas. Ahorita les platico un poco más. Y en el caso del Exani 3, evaluamos metodología de la investigación. A grandes rasgos, podemos definir el pensamiento científico que evaluamos en el Exani 1 como aquellas habilidades que se relacionan con el aprendizaje de las ciencias. Este pensamiento científico se vincula a los conocimientos de ideas y conceptos que conforman las bases del pensamiento científico. En el caso del Exani 2, como ya señalaba, tenemos evaluación de conocimientos disciplinares. Están organizados en 15 módulos que estarán dispuestos o puestos a disposición más bien de nuestras instituciones usuarias y que se relacionan con estas asignaturas que llevan nuestros estudiantes en la última parte del bachillerato, en el componente propedéutico, pero que además son de mucha utilidad como parte de la formación o como los cimientos para la formación inicial de los primeros años de la educación superior.
Finalmente, en el caso del Exani 3, evaluaremos metodología de la investigación, en donde nos centramos en los conocimientos acerca de la indagación y la construcción científica de los sustentantes que ingresan a un posgrado. De manera general, a grandes rasgos, esto es lo que evalúan en la parte específica nuestros nuevos Exanis. Yo les reitero la invitación para que puedan descargar nuestra revista y conozcan con mayor detalle a qué nos referimos con cada uno de estos aspectos. Por mi parte es todo, les agradezco mucho la atención y los dejo con el doctor Salvador Saules. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos y a todas. A mí me corresponde comentarles acerca de la incorporación de la comprensión lectora y la redacción indirecta en los nuevos exámenes del Ceneval. Como sabemos, a pesar de los avances tecnológicos, de la vanguardia, por ejemplo, en las nuevas profesiones, en las múltiples profesiones que las universidades están manejando, ahí está, estoy tratando de pasar las diapositivas. Muy bien, a pesar de todos estos cambios vertiginosos que han sucedido en la actualidad, la comprensión lectora y la expresión escrita siguen siendo centrales, son habilidades centrales para continuar aprendiendo. De ahí su importancia de seguir evaluándolas. ¿Por qué? Porque también permiten desempeñarse de forma adecuada dentro o fuera del ámbito escolar. Dentro del Ceneval le dimos a la lectura y a la expresión escrita una característica especial que significa lo que se les llama la transversalidad. ¿Qué significa esto de transversalidad? La transversalidad puede ser vista desde un punto de vista vertical u horizontal. ¿Qué significa cuando hablamos de lectura y escritura en términos horizontales? Significa, por ejemplo, que la lectura y la escritura no son propias de un área determinada, no son propias de una profesión o de una asignatura. Uno puede ser filósofo, sociólogo, arquitecto, ingeniero, y va a requerir uno en la particularidad de sus profesiones, en la particularidad de sus áreas, seguir leyendo y seguir escribiendo. Desde esta perspectiva, se incorporó la evaluación de la comprensión lectora y la expresión escrita en estas pruebas conocidas como los EGEL, que son las pruebas de egreso de licenciatura, los exámenes generales para el egreso de licenciatura, que ahora se denominan EGEL Plus. Pero también las pruebas de comprensión lectora, la habilidad de comprensión lectora y expresión escrita puede ser vista transversalmente desde una mirada vertical. ¿Qué significa esto? En algún momento se pensó que la lectura y la escritura eran habilidades terminales, que solamente se adquirían en los primeros años de escolarización, lo cual por supuesto es falso. Constantemente se sigue aprendiendo a leer, constantemente se sigue aprendiendo a escribir, van cambiando las exigencias, van cambiando los objetivos. Desde esa perspectiva nosotros incorporamos la evaluación de la comprensión lectora y la expresión escrita en pruebas, por ejemplo, como los que había mencionado la doctora Fátima, en los 3 Exani y por supuesto en estos exámenes de diagnóstico denominados Dominavach. Muy bien. Vamos a ver si paso a la siguiente. Muy bien. ¿Cómo está organizada la evaluación de la comprensión lectora? Muy bien. Aquí vemos adelante, en la diapositiva vemos 3 círculos. Uno está en el centro, algo que dice ámbito de estudio, ámbito literario y ámbito de participación social. Alrededor de ellos está lo que denominamos procesos, en identificación de la información, interpretación y evaluación de la forma y contenido. ¿Qué significa esto? Cada vez que un lector se acerca a un texto, tiene múltiples procesos para acercarse a él. Tiene múltiples objetivos, razones por las que uno se acerca al texto. Esos son los propósitos y nosotros denominamos procesos por los que uno se acerca a este texto. Elegimos estos 3, no quiere decir necesariamente que sean los únicos, ¿no? Se dividen única y exclusivamente con fines evaluativos, que después nos servirán para fines didácticos. Uno puede acercarse, por ejemplo, al texto para tratar de identificar información, o también, por ejemplo, para interpretar tanto el texto en términos globales o focalizado a uno de sus aspectos, o, por ejemplo, para evaluar su contenido y su forma.
Esto puede suceder, por supuesto, dentro de la escuela, en el ámbito de estudio, y también puede ser fuera de la escuela, en el ámbito de participación social, que son propiamente textos relacionados a la formación de un ciudadano. Decidimos dejar separado, por ejemplo, el ámbito literario, que tiene sus particularidades propias. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo está organizada la evaluación de la expresión escrita como redacción indirecta? Aquí me voy a detener un momento para explicar la forma como se evalúa la expresión escrita en estas nuevas pruebas. Existen dos maneras de evaluar la expresión escrita, una de manera directa y una de manera indirecta. Las pruebas de expresión escrita evaluadas de forma directa solicitan al sustentante que elabore un ensayo. Entonces se evalúa el proceso de escritura, el resultado, por supuesto, para verificar in situ si los estudiantes están cumpliendo con el objetivo de este proceso comunicativo de escritura que se les está solicitando. Existe otra manera, una manera de evaluar la escritura a partir de una verificación de los criterios que están cumpliendo o no los escritos. Esto es la manera de evaluar la escritura de manera indirecta. ¿Qué significa? Pues que, por ejemplo, si el texto cumple un propósito comunicativo, entonces el sustentante lo que va a hacer es verificar si cumple o no cumple ese propósito comunicativo. También si tiene las características gramaticales y semánticas, o por supuesto si cumple con la normatividad ortográfica. En el cuadro vemos, por ejemplo, que se dividió el dominio de la expresión escrita en dos ámbitos, en el ámbito de estudio y en el ámbito de participación social. Por supuesto, no es lo mismo un texto con fines comunicativos para el ámbito de estudio o para el ámbito de participación social, pero sí es el mismo texto, comparten, por ejemplo, reglas gramaticales o reglas semánticas, porque no cambian en función del contexto. Lo mismo no es que cambie la ortografía en la escuela o fuera de la escuela. Esa es la manera como se evalúa la expresión escrita desde una perspectiva indirecta. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien. En síntesis, ¿por qué es diferente la evaluación de la comprensión lectora y la redacción indirecta en estas nuevas pruebas del Ceneval? Primero, porque no se valoran conocimientos memorísticos de fechas, autores, ni de reglas sintácticas o normas ortográficas. ¿Qué significa esto? No son pruebas de español, no son pruebas de gramática, no son pruebas de sintaxis, no son pruebas de historia donde se le pidan al sustentante que haya acumulado conocimientos memorísticos y que aquí se los solicitemos. No, acá buscamos un tipo de pruebas diferentes. Por ejemplo, en lectura, que es la siguiente viñeta. Para la comprensión lectora, por ejemplo, se valoran habilidades que permiten a los lectores identificar información en un texto. Buscamos esto, que busquen identificar estas habilidades, no, esta información en un texto, por supuesto, si desean comprenderlo tanto en términos globales, como decíamos, o en términos focalizados, y sobre todo, por ejemplo, que tengan una distancia hacia el contenido de lo que está diciendo el texto para evaluar su forma y también, por supuesto, su contenido. Y en términos de redacción indirecta, que sería la tercera viñeta, por supuesto, se valoran estas habilidades que permiten a los que escriben seleccionar textos o fragmentos textuales que cumplan un propósito comunicativo determinado, que verifiquen si el texto que están analizando o revisando tiene criterios de lógica y coherencia, y por supuesto que cumplan con la normatividad ortográfica del registro académico. Muy importante esto, las pruebas del Ceneval buscan medir si el sustentante cuenta o domina o manifiesta el registro académico, que es propio de las pruebas del Ceneval. Muy bien, de eso se trata el artículo que incorpora la evaluación de las áreas transversales de comprensión lectora y redacción indirecta. Los invitamos a leer, por supuesto, este artículo y le doy la palabra a la doctora Laura a continuación. Muchas gracias. Buen día a todos y todas. Ya el doctor Salvador y la doctora Fátima hablaron de los contenidos de sus pruebas y ahora yo les voy a comentar cómo a nivel de reactivo vamos a medir sus contenidos.
Los vamos a medir a través de reactivos de opción múltiple, que todos estamos familiarizados con ellos. Sabemos que un reactivo de opción múltiple se constituye por una pregunta o un enunciado, como en este ejemplo, el azúcar presente en el ADN es una opción correcta, que en este caso sería la desoxirribosa, y dos o más opciones incorrectas. Estos reactivos tienen algunas ventajas. Pueden evaluar un amplio rango de contenidos, toman poco tiempo en responderse, se pueden administrar tanto en papel como en computadora, se califican rápida, objetiva y confiablemente de forma automatizada, y por ello estas preguntas siguen siendo las más utilizadas en las evaluaciones a gran escala. Una pregunta que ha inquietado tanto a investigadores como a personas relacionadas en evaluación que usamos este tipo de reactivos es cuántas opciones de respuesta son suficientes en los reactivos de opción múltiple. Pues bien, para responder esta pregunta necesitamos conocer una de las características de las opciones incorrectas, que es la plausibilidad. Las opciones incorrectas deben de representar los errores más comunes de los evaluados y se les conoce como distractores, ya que justamente su función es distraer la atención hacia la respuesta correcta. Entonces, para cumplir como distractores, estas opciones incorrectas deben de ser plausibles, lo que quiere decir es que deben de parecer probables respuestas correctas. ¿Cómo influye la plausibilidad en la elaboración de los reactivos de opción múltiple? Pues al aumentar el número de distractores, obviamente los elaboradores van a tener que invertir más tiempo en pensar en los errores de quienes no dominan el tema, además de que nos tienen que justificar cada una de estas opciones. Y además, no todos los temas cuentan con un gran número de opciones incorrectas plausibles. Retomando el ejemplo que pusimos al inicio de esta presentación, dos opciones incorrectas plausibles serían la maltosa y la ribosa, que son pues azúcares cuyos nombres son algo técnicos, incluso la terminación es similar a la respuesta correcta, pero si pusiéramos una opción como el azúcar morena, que es un azúcar que utilizamos habitualmente, pues seguramente los evaluados no se verían atraídos hacia esta. Entonces, ¿cómo verificamos si un distractor es plausible? Pues lo que se hace es que se verifica la frecuencia de elección de los sustentantes a cada una de las opciones de los reactivos de opción múltiple. Esto quiere decir, simple y sencillamente, se obtiene el porcentaje de sustentantes que eligen tanto la respuesta correcta y cada uno de los distractores. Y lo que esperamos es que la mayoría de los sustentantes, y especialmente los que tengan mayor habilidad, elijan la respuesta correcta y los distractores tengan frecuencias de elección más bajas. Lo que se ha reportado en la literatura es que prácticamente no existen preguntas en las que el cuarto o el tercer distractor sean elegidos. Esto quiere decir que reactivos con 4 o 5 opciones de respuesta tienen una opción que nadie elige. Por lo tanto, se llegó a la conclusión que 3 opciones de respuesta, una correcta y 2 incorrectas, es el número óptimo para que todos los distractores funcionen. Ahora bien, la siguiente pregunta sería, ¿esto afecta la calidad de los reactivos? Pues también se han hecho varias investigaciones y se han hecho retomando evaluaciones internacionales y desde inicios del siglo pasado, y lo que se ha reportado es que al eliminar un distractor de reactivos con 4 opciones, la dificultad de las preguntas no cambia de manera importante y tanto su discriminación como la confiabilidad de las pruebas incluso puede aumentar. Esto fue corroborado en un estudio de simulación que hicimos y que está detallado en el artículo de nuestra revista que nuevamente les invitamos a leer. Y en este analizamos datos del 2018 de los Exani, los EGEL y los EGAL, que eran exámenes con 4 opciones de respuesta y simulamos eliminar el distractor menos elegido. Lo que observamos, al igual que los reportes internacionales, es que no se alteró la calidad ni de los reactivos ni de las pruebas. Así, llegamos a las conclusiones de que las propiedades de las pruebas de ingreso, egreso y certificación del Ceneval
No cambian al eliminar un distractor de preguntas con 4 opciones. Y tomando en cuenta las ventajas que ofrecen los reactivos con 3 opciones para su elaboración y para las mediciones, determinamos que en los nuevos exámenes del centro que ya mencionaron, los reactivos de opción múltiple tendrán 3 opciones, una respuesta correcta y 2 distractores. Con ello, diseñamos pruebas con mayor calidad que brindarán información más precisa para la toma de decisiones para el ingreso, el diagnóstico educativo y el egreso de aquellos sustentantes de nivel medio superior y superior. Eso sería todo sobre los reactivos con 3 opciones de respuesta. Y ahora le cedo la palabra a la licenciada Ingrid García, que nos va a hablar de la medición de habilidades socioemocionales en beneficio de los sustentantes de los exámenes del Ceneval. Gracias, doctora Laura. Buenos días. Les agradezco su presencia y me da mucho gusto que estemos coincidiendo por este medio. El artículo del cual les voy a hablar hoy y que cordialmente les invito a leer es un artículo que tiene el nombre de Medición de habilidades socioemocionales en beneficio de los sustentantes de los exámenes del Ceneval. En este artículo un poquito se resalta el hecho de que en la actualidad hay una gran cantidad de disciplinas y áreas de investigación, tanto en México como a nivel internacional, que han contribuido al estudio de habilidades que reciben nombres como habilidades blandas, habilidades sociales, habilidades socioemocionales, habilidades para el siglo XXI, etc. En este sentido, el Ceneval, en particular nos enfocamos en un modelo teórico que fue propuesto por Farrington y sus colaboradores en el 2012. Y en este modelo teórico, como ustedes pueden ver en sus pantallas, permítanme regresarme. Como ustedes pueden ver ahorita en sus pantallas, este modelo teórico, más que proponer que un conjunto de variables afectan directamente al desempeño académico, lo que hace es que propone un mecanismo por medio del cual este tipo de habilidades afecta o tiene un efecto importante sobre el desempeño académico. Como ustedes pueden ver en el esquema, únicamente las conductas académicas afectan al desempeño, el resto de las variables lo afectan, pero de forma indirecta por medio de estas conductas académicas. Así, en términos de medición, el centro propuso un conjunto de escalas para representar a cada grupo de estas variables que les acabo de explicar en el modelo anterior. En particular, se propuso gusto por la escuela para representar pensamientos académicos, metacognición para representar estrategias de aprendizaje, persistencia para representar perseverancia académica, cooperación para el caso de las habilidades sociales y compromiso académico para conductas académicas. El desempeño académico en este estudio del artículo está representado por el desempeño de los sustentantes de Exani 1, 2 y 3. Así, presentamos en el artículo alguna evidencia de validez y confiabilidad. Van a ustedes poder revisar ahí algunos análisis factoriales confirmatorios y un modelo propuesto de ecuaciones estructurales. Es importante destacar que la muestra de este estudio fue conformada por sustentantes del Exani 1, del Exani 2 y del Exani 3 y todos los análisis se replicaron en estas 3 muestras y posteriormente en una gran muestra se juntaron a las 3 poblaciones. Quiero destacar que este estudio fue hecho con 1.228.782 sustentantes. Están distribuidos, como lo pueden ver en sus pantallas, considerando a los hombres y a las mujeres. Y como pueden ver, en términos generales, las distribuciones se parecen mucho. No les voy a platicar todos los resultados que podrán consultar en el artículo. Sin embargo, quisiera destacar algunas cosas relevantes. Por ejemplo, una de las cosas que van a encontrar es que la confiabilidad que fue reportada por medio del alfa de Cronbach fue siempre más o alrededor de 0.78 para todos los casos. En cuanto a evidencias de validez convergente, en todos los estudios que en todos los análisis que se replicaron, las correlaciones entre las habilidades que fueron estudiadas fueron un poco más de 0.5. La verdad es que llegaron a alcanzar hasta 0.58 en cuanto a la validez convergente.
Y bueno, también aparece un modelo de ecuaciones estructurales que les invito cordialmente que vean a más detalle en el artículo. Sin embargo, quiero resaltar que logramos encontrar evidencia de que efectivamente únicamente el compromiso académico afectó directamente al desempeño académico, en este caso representado por los resultados de los sustentantes en Exenio 1, 2 y 3 y en su conjunto. Y bueno, este efecto en términos de una regresión de una beta fue de 0.340. El resto de las variables también tienen un efecto y se relacionan entre ellas, como bien lo plantea este modelo teórico. Sin embargo, los efectos sobre el desempeño académico más bien fueron de manera indirecta. En términos de conclusión, quisiera destacar que en el artículo se comenta que estamos brindando evidencia de validez, confiabilidad en este estudio, pero cabe destacar que es sobre población mexicana y utilizando datos de un levantamiento a gran escala, que es como el que el Ceneval realiza. Todos estos resultados nos van a permitir generar puntajes y de esta manera poder entregarles reportes tanto a nuestros sustentantes como a nuestras instituciones usuarias. Estas preguntas serán incluidas en los cuestionarios de contexto que aplicará el centro en su nueva generación de exámenes. Gracias, les agradezco mucho haberme acompañado. Creo que regresamos contigo, Ricardo. Gracias. Así es, Ingrid. Muchísimas gracias por la exposición. Pasamos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Les agradecemos desde luego todos los comentarios que nos están dirigiendo, también las preguntas, y les recordamos que allí ustedes pueden ver en su pantalla una sección donde nos pueden dirigir alguna pregunta respecto a los artículos que nos han platicado los panelistas el día de hoy, o si desean hacernos alguna precisión adicional, con todo gusto le respondemos en este momento, si nos alcanza el tiempo, y si no, cuenten con que vamos a abordar a nuestros panelistas posteriormente para dirigirles una respuesta vía correo electrónico. Me permito entonces convocar a nuestros panelistas para presentar las preguntas que hemos recibido hasta el momento. En primer lugar, doctora Fátima, por favor, nos están preguntando cómo se definió el contenido de los módulos del Exani 2. Gracias, maestro Ricardo, por la pregunta. Como señalaba en la presentación, lo que hicimos, o más bien se sustentan en las asignaturas que se imparten en la última parte del trayecto del bachillerato en el componente propedéutico. Básicamente, el trabajo de diseño, de desarrollo o de limitación más bien de estos contenidos tuvo que ver con la revisión de los planes y programas de estudio de los diversos subsistemas que conforman este nivel educativo. Entonces, nos dimos a la tarea de revisar estos planes y programas, de definir, de buscar comunalidades entre ellos y definir además cuáles de estas asignaturas constituyen los conocimientos que son esenciales para iniciar, como mencionaba, estudios de licenciatura o de técnico superior universitario. No te escuchamos. Ay, muchas gracias. Perdón. Doctor Salvador, la pregunta que nos hacen para usted es, ¿cuáles son las diferencias de evaluar la redacción de forma indirecta, como nos lo ha explicado, en contraste con su evaluación en forma directa? Es importante, gracias Ricardo, es importante la pregunta porque para que quede claro cuál es la mirada que tiene, que se le da, por ejemplo, a la evaluación de la redacción indirecta en contraste con la directa. Como bien mencionaba en la exposición, se le solicita en las pruebas directas a los sustentantes la elaboración, por ejemplo, de un ensayo. Nosotros tenemos una prueba que en algún momento vamos a presentar que se llama Exprese. En algún momento se aplicaba en el Ceneval y ahora la estamos retomando. Estas pruebas solicitan la elaboración a los sustentantes de un ensayo argumentativo. En contraste, por ejemplo, las pruebas de redacción indirecta, que son las que se involucran en estas nuevas pruebas, lo que se les solicita a los sustentantes es, dentro del proceso de escritura, hay tres elementos. Uno que es de planeación o planificación, uno de textualización y uno de revisión.
Cuando uno escribe, uno hace eso. Primero planifica, luego pasa a la parte escrita y al final revisa. Y vas decidiendo si esto es lo correcto, no es lo correcto, reviso, corrijo, analizo, está cumpliendo ese objetivo comunicativo, corrijo la escritura, corrijo la ortografía, etcétera, etcétera. Ahí es donde se focalizan las pruebas de redacción indirecta. Eso es precisamente lo que nosotros estamos evaluando. Muy clara la explicación, muchas gracias. Doctora Laura, nos están preguntando ¿en qué beneficia que sean tres opciones de respuesta en reactivos de opción múltiple y no 4? Sí, gracias. Es una muy buena pregunta. Tiene muchísimos beneficios. Para empezar, nuestra forma de elaborar los reactivos va a ser más eficiente, justo por lo que mencionaba, ya que para los elaboradores va a ser mucho más sencillo realizarlos. Hay un investigador, Jaladina, que desde 1990 está reportando que es un problema para los elaboradores hacer tantos distractores por número, sino que más bien lo que se debe de hacer es hacer distractores de acuerdo al tema. Y como lo mencioné, la mayoría de los temas no tienen más de 3 o 4, más de 2 distractores. Entonces, el primer beneficio es en cuanto a la elaboración. En cuanto a los sustentantes, pues si ponemos una opción más que no nos va a aportar información porque únicamente estamos rellenando la cuarta opción, lo que estamos haciendo para los sustentantes es que ellos tengan mayor carga de lectura ya cuando vemos toda la prueba completa, ¿no? Porque ya tenemos otro distractor en cada una de las preguntas que realmente no nos está aportando nada a la evaluación. Y en cuanto al diseño de las pruebas, pues lo que nos permitió para estos nuevos exámenes es incluir un mayor número de preguntas, justo por lo mismo, porque los sustentantes van a tener que invertir menos tiempo en cada una de las preguntas y por lo tanto a nosotros nos da mayor oportunidad de meter más preguntas y entonces tener las evaluaciones más precisas. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta es para la licenciada Ingrid García. Es una pregunta doble, entonces planteo la primera parte. ¿Qué peso tiene en la evaluación de las habilidades socioemocionales, la evaluación de las habilidades socioemocionales en el resultado global individual de la evaluación? Gracias, Ricardo. Sí, este tipo de evaluaciones, incluso a nivel internacional, han generado un conjunto de discusiones sobre si deben ser consideradas, por ejemplo, en términos de consecuencias para los sustentantes. Los escándalos más importantes en el área se han generado justamente en exámenes de ingreso, es decir, cuando los chicos hacen un examen para ingresar a alguna institución, si se consideran o no este tipo de habilidades para que ingresen. La postura desde esta perspectiva en el área de investigación del Ceneval es que estas evaluaciones no tienen ningún peso en el resultado del examen de la parte de desempeño académico. ¿Por qué? Porque no es su función. Además, restaríamos validez al instrumento y es un instrumento que hemos trabajado ya desde hace algún tiempo. Y finalmente, podría verse como que es injusto para los sustentantes considerar esta clase de habilidades. Es decir, sabemos que contribuyen al desempeño académico, pero eso no quiere decir que debieran ser consideradas para tomar estas decisiones como de ingreso o no de los sustentantes. Gracias. Gracias por compartirnos la postura del Ceneval, Ingrid. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿qué consideración se da a las personas con problemas que afectan, que tienen problemas en esta área, tales como personas con autismo o síndrome de Asperger, por ejemplo? Ya, qué interesante pregunta. Desde la perspectiva de las habilidades socioemocionales, y nuevamente les invito a que lean el artículo, existen muchísimas posturas sobre qué significan estas habilidades. Como les comentaba en un principio, es un área ya muy grande, multidisciplinaria, y por esa razón reciben muchos nombres, como habilidades para el siglo XXI, por ejemplo, que no son exactamente las mismas que nosotros tenemos, aunque tenemos algunas compartidas. En este caso estamos considerando, y lo pueden revisar en el documento, en el artículo de este segundo número de la revista, es que la idea
en el caso de nuestro estudio es predecir el desempeño académico. Es decir, nosotros no podemos, el estudio de este tipo de variables es súper amplio y no podemos abarcar todo el tiempo. Pero lo que sí podemos hacer es construir un modelo que dé cuenta del desempeño académico. Cuando hablamos de este tipo de padecimientos, evidentemente afectan al desempeño académico. Sin embargo, no tenemos estudios específicos con estas poblaciones y eso implicaría otro tipo de instrumentos y otro tipo de análisis. En este caso, en términos el Ceneval, más bien el esfuerzo que hace es de brindar información útil para las instituciones usuarias. Como les comentaba, el estudio es un levantamiento a gran escala, lo cual es un reto para la medición de este tipo de habilidades. Y eso nos brinda alguna información tanto a las instituciones usuarias como a los sustentantes, que en este caso también se les va a entregar su reporte, pero bueno, no es la idea una medición de salud mental, por ejemplo, en términos generales. No es un instrumento diseñado para eso. Nuevamente les invito a que lean el artículo. Gracias. Muchas gracias, Ingrid. Para la doctora Fátima Vidal nos preguntan de manera general, ¿cómo puede definirse el pensamiento matemático? Gracias, Ricardo. De manera muy general, no me lo conozco, no lo tengo todo aquí en la mente, pero bueno, para mayor referencia también ya está publicada nuestra guía. Recuerden que es una guía gratuita, está en el portal, entonces es de libre acceso para cualquier persona que así quiera descargarla. El pensamiento matemático lo pensamos como la evaluación de habilidades que tienen los sustentantes, los aspirantes, para reconocer y emplear las matemáticas en la vida cotidiana. Es decir, nos estamos centrando más en la aplicación de las habilidades que en los conocimientos disciplinares, evidentemente, que ellos adquieren en la parte de la formación escolar. Es lo que podría decir. Les repito, para mayor referencia, por favor, está la guía. Muchas gracias. Las guías entonces de los nuevos exámenes, de los exámenes que nos ha platicado el día de hoy, también se encuentran en el sitio web del Ceneval. Así es, ya si ustedes entran al portal, en la página principal aparece un banner que los llevará a un mini sitio en donde podrán descargar estas guías y algunos materiales de apoyo como para las distintas modalidades de aplicación que tenemos. Excelente, muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es para la doctora Laura Ortega. Nos preguntan, estadísticamente, ¿qué tanto mejoran los reactivos en lo individual al eliminar una opción de respuesta? Bueno, tenemos dos medidas de calidad de nuestros reactivos. Uno es la dificultad, que como el nombre lo indica, es qué tan fácil o qué tan difícil es el reactivo. En realidad, esta medida no cambia de manera importante, lo cual son buenas noticias, ya que existe esta idea de que al eliminar una opción de respuesta, la prueba se va a hacer más fácil. La prueba y los reactivos se van a hacer más fáciles. Entonces, en cuanto a la dificultad, lo que observamos en nosotros al hacer nuestro estudio en todas las pruebas fue que esta no cambiaba y estamos replicando lo reportado por otras investigaciones a nivel internacional. La otra medida es la discriminación. Lo que nos indica es, nos distingue a los sustentantes quienes tienen el conocimiento o no tienen el conocimiento medido. En este caso, lo que sí observamos es que el eliminar una opción de respuesta, especialmente en aquellas preguntas donde realmente nadie elegía esta opción incorrecta, mejoraba la discriminación. Entonces, esto, bueno, y aunado a la otra medida estadística que ya es conjunto de toda la prueba, que es la confiabilidad, también mejoraba. Esto lo que nos está indicando estadísticamente es justamente que los reactivos que estamos generando al eliminar una opción de respuesta nos están aportando mejor información. De acuerdo, muchas gracias. Doctor Salvador Saulés, una pregunta para usted, por favor. Nos preguntan, ¿la redacción indirecta implica también una lectura? ¿Una comprensión fundamentada en la lógica textual, entre otros rubros? Sí, hola Ricardo, muy bien, pues me gustó la pregunta porque viene e incide en uno de los mayores tópicos en la enseñanza, por ejemplo, y en el análisis del lenguaje.
Nosotros de manera arbitraria separamos, ¿no? De manera arbitraria separamos estas habilidades, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que verlas de manera conjunta. La lectura y la escritura son de esas dos habilidades que, junto con la oralidad, ¿no? La expresión oral y, por supuesto, el escuchar, el escucha, son estas cuatro habilidades que tendrían que analizarse de manera conjunta. En términos arbitrarios, nosotros dividimos la lectura y la redacción escrita como para evaluarlos, para informar a los sustentantes, para darles más información a los sustentantes del dominio de estas habilidades. Pero cuando estamos en el salón de clases, por ejemplo, enseñándolas, uno no debería separarlas, debería conjuntar tanto la lectura como la escritura. Entonces, por supuesto, cuando un sustentante está revisando o analizando, respondiendo estas pruebas de redacción indirecta, se está midiendo de manera indirecta, por supuesto, también su comprensión lectora. De acuerdo, muchas gracias. Doctora Fátima, nos preguntan sobre la evaluación del dominio del inglés en los Exani. ¿Consideran las 4 habilidades del idioma y en qué nivel? No, en el caso de los Exani estamos evaluando únicamente 2 habilidades que son comprensión lectora y redacción indirecta. Y recordemos que es a un nivel de diagnóstico. Cada uno de estos instrumentos está diseñado con base en un nivel establecido del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En el caso del Exani 1, evaluamos en un nivel A2, en el caso del Exani 2, un nivel B1 y finalmente para el Exani 3 evaluamos un nivel B2. Como mencionaba, al ser un componente al evaluar únicamente 2 habilidades, pues es también solamente o constituye más bien un diagnóstico general del dominio de estas 2 habilidades que ya señalaba, pero sí tenemos un nivel para cada uno de ellos. Muy bien, muchas gracias. Licenciada Ingrid García, nos preguntan, dado que nos ha comentado que más de 1 millón de sustentantes participó en la muestra que ustedes han levantado para hacer el estudio, ¿qué nivel de confiabilidad tiene el estudio? Sí, en términos de confiabilidad, les presenté los datos del alfa de Cronbach en particular. Sin embargo, creo que vale la pena resaltar que no solo se trata de evidencia de confiabilidad, sino se trata de un conjunto de pruebas. Por eso hicimos el estudio y lo estamos publicando y los invito cordialmente a que lo revisen, porque es muy interesante ver todas las evidencias que recabamos en términos, como les menciono, no solo de confiabilidad, sino además de validez. Validez y no solo, normalmente si ustedes revisan en la literatura este tipo de estudios, lo que hacen es que además de que las muestras son mucho más pequeñas, y nuestros datos, la verdad es de que es un trabajo que ha sido arduo del lado del Ceneval. Pueden ustedes revisar que no basta simplemente con decir con que una habilidad o una variable afecta al desempeño académico. Esa es otra cosa importante y eso también tiene que ver con la validez. Es decir, no estamos en búsqueda de la piedra filosofal que nos va a convertir a todos los chicos en oro. No estamos haciendo eso. A diferencia de otras propuestas teóricas, por eso el Ceneval se enfocó en esta en particular, porque lo que más bien hace es que marca un camino, el camino que tienen que seguir los sustentantes, en este caso, para obtener un mejor puntaje de desempeño académico y en este caso representado el desempeño académico, eso también es importante y también tiene que ver con la validez de exámenes de ingreso, es decir, el desempeño académico en este caso está operacionalizado en eso. Los invito nuevamente a que revisen el artículo y ustedes serán mejores jueces en ver que las evidencias de validez y confiabilidad son sólidas y el tipo de análisis, no se hizo un análisis de confiabilidad, solamente se hicieron un conjunto de análisis y por eso es un estudio. Gracias. Muchas gracias, Ingrid. La siguiente pregunta para la doctora Fátima Vidal. Nos preguntan si los exámenes de ingreso, en este caso, siempre serán de forma presencial o serán online. ¿Se mantendrán estas opciones de aplicación? Así es. Esta nueva generación de instrumentos conserva las 3 modalidades que tenemos actualmente para los exámenes nacionales de ingreso y otros exámenes que se ofrecen en el Ceneval. 2 modalidades que son presenciales, la primera de ellas que es en papel y lápiz, la segunda de ellas que es en una computadora, pero en condiciones
presenciales, como ya lo decía, y finalmente una tercera modalidad que es el examen desde casa, donde el monitoreo se realiza a distancia y la aplicación es a través del uso de una computadora en donde se instala una plataforma informática que nos permite pues vigilar la aplicación o administración de los instrumentos. Lo que sí es importante recalcar es que de momento esta nueva generación de exámenes únicamente estará disponible en las modalidades en línea o presencial, como lo denominaba, y desde casa. Posteriormente, en septiembre, octubre, ya las instituciones podrán optar por la modalidad de papel y lápiz. De acuerdo, muchas gracias. Doctor Salvador, nos preguntan si podría abundar un poco más en el concepto del proceso de identificar información. Bueno, identificar información. Bueno, ¿qué más? Es un proceso aparentemente utilitario. Es decir, ¿qué significa esto? Que es uno de los procesos por los que a veces se reduce la lectura a solo leer para hacer cosas, ¿no? Sin embargo, es un proceso atractivo porque implica que el sustentante, el lector en particular, determine cuál es el propósito de su búsqueda de información. Yo quiero buscar una información específica ya solicitada, tanto en el examen o por mi propio interés. Entonces, teniendo claro lo que quiero yo buscar en el texto, voy y recorro el mundo textual, el texto en particular, me apoyo en las señalizaciones del propio texto, el título, las negritas, los párrafos, las palabras que se parecen a la búsqueda de lo que estoy solicitando. Y una vez allá de esta información, lo que hago es una especie de match, una especie de enlace entre lo que estoy solicitando, entre lo que estoy buscando con lo que he hallado. Si este match se funciona, entonces quiere decir que cubrí con este propósito de búsqueda de información. Si no, tengo que replicar y repetir el propósito, repetir el procedimiento una vez más hasta que logre hallar la información solicitada. Eso es parte de las preguntas que se hacen también en el examen relacionadas con este proceso. De acuerdo, muchas gracias. El tiempo se nos está terminando. Tenemos tal vez tiempo para un par de intervenciones más. Doctora Fátima, por favor, la primera. ¿El área de metodología de la investigación es aplicable para cualquier programa de posgrado? Esto es para quienes presentan el examen 3, el examen de ingreso a posgrado. Sí, la respuesta muy concreta es sí. Lo que hicimos para definir los contenidos que evaluaremos en metodología de la investigación es centrarnos, como ya mencionaba durante mi presentación, en aquellos conocimientos y habilidades que son esenciales para iniciar los estudios del siguiente nivel educativo. Entonces, lo que subyace a la delimitación de estos contenidos fue una revisión de aquellos conocimientos que se adquieren durante la licenciatura durante la licenciatura y que se necesita para empezar ya sea una especialidad, una maestría o un posgrado. Nos enfocamos en evaluar enfoques tanto de investigación tanto cualitativos como cuantitativos y básicamente esa sería mi respuesta. Perdón, Ricardo. Muchas gracias, todo muy claro. La última pregunta, porque se nos acaba el tiempo. Les invitamos, por supuesto, a seguirnos escribiendo sus cuestionamientos a través del correo electrónico. En un momento más presentamos en pantalla a dónde nos pueden seguir escribiendo. Y la última pregunta sería para la licenciada Ingrid. Nos preguntan si el examen, o en realidad el cuestionario de contexto, aborda de alguna manera el perfil psicológico del estudiante. Esa pregunta es muy interesante en términos de que, como les comenté desde un inicio, existen muchas perspectivas de qué significa medir habilidades socioemocionales. ¿Significa medir constructos psicológicos? ¿Significa medir personalidad? ¿Significa medir conductas? ¿Significa medir procesos cognitivos, procesos no cognitivos? Hay una gran variedad de discusiones sobre qué significa medir este tipo de variables o habilidades. En el caso particular del modelo del Ceneval, como les comentaba, sí hay algunas medidas que implican personalidad. Por ejemplo, perseverancia académica es una característica que es denominada como personalidad. Sin embargo, por ejemplo, conductas académicas, como su nombre lo indica, esa medición es más bien conductas, estamos midiendo conductas.
Y en el caso particular de pensamientos académicos, estamos midiendo pensamientos. Es decir, cuando alguien afirma que se está midiendo cosas psicológicas, eso se puede significar muchísimas palabras, muchísimos conceptos, muchísimas definiciones, muchísimos marcos teóricos, muchísimos modelos. En este artículo lo que tratamos de hacer es de ser transparentes sobre el tipo de medición que estamos realizando y que nos quede claro a todos que el Ceneval va a hacer un reporte de pensamientos, va a hacer un reporte de conductas, va a hacer un reporte de algunas características de personalidad, incluso va a hacer algunos reportes de hábitos de estudio, ¿no? No sé si eso contesta la pregunta. De cualquier modo pueden escribir y una vez más los invito a que revisen el artículo para que se haga más explícito lo que estamos midiendo. Gracias. Muy bien, pasó rapidísimo el tiempo. Les agradecemos a los panelistas, a nuestro director general, el tiempo que nos han dedicado el día de hoy. Esta grabación del seminario web la publicaremos a través del canal de YouTube del Ceneval para aquellos que nos han preguntado al respecto. Esperen a más tardar el día de mañana, estará disponible en nuestro canal de YouTube para que puedan volver a consultar esta grabación. Desde luego también los invitamos a que nos visiten en el sitio web. Ahí verán ustedes un banner donde ya dice Revista Ceneval Investiga, descarga para el número 2. También los invitamos a descargar el número 1. Como ven, aquí están los articulistas que para este número nos apoyaron con los contenidos. La verdad es que las preguntas nos rebasan. Esperemos poderles dar la respuesta muy pronto. Y bueno, les agradecemos su visita a esta transmisión. Esperemos verlos muy pronto. Buenos días.